Cuando Freud intenta definir qué es el psicoanálisis, él va a dar una definición basada en 3 puntos, en donde lo que va a decir es que, en primer lugar, el psicoanálisis es un método de investigación de determinados procesos psíquicos inaccesibles por cualquier otro método. Es decir, que lo que Freud va a colocar en primer lugar es el psicoanálisis como método de investigación de los procesos psíquicos, ahora diríamos inconscientes. Quiere decir que no hay ningún otro método, léase experiencias alucinógenas, terapias de grito primario, que brinden la posibilidad de acceso a ese territorio psíquico, a esa otra escena que Freud descubre para nosotros, que es el inconsciente. El segundo punto que él va a mencionar es el psicoanálisis como método terapéutico. Es decir, el psicoanálisis como un método para curar un determinado grupo de patologías que son las neurosis. Ahora, cabe señalar que el psicoanálisis como método terapéutico, Freud lo ubica en segundo lugar, luego del psicoanálisis como método de investigación. Es decir, lo que habría que pensar es que para Freud lo que cobra más importancia es la investigación de su descubrimiento, que es el inconsciente. Le da más importancia a la investigación que al método clínico, en un principio por lo menos. Es decir, que se podría pensar en un principio para Freud el hecho de la atención de pacientes, cosa que en un principio no le gustaba, es casi una excusa para poder comprobar la existencia del inconsciente. En tercer lugar, él va a ubicar al psicoanálisis como una teoría acerca del método y del método terapéutico y acerca de el inconsciente. Vemos que la teoría queda ubicada entonces en tercer lugar. El psicoanálisis entonces es el método terapéutico para las neurosis. Casi diríamos que el método terapéutico el psicoanálisis como método está armado en función del síntoma neurótico, es decir, que el método desanda el camino mediante el cual el síntoma se constituye. Para Freud era esto, es decir, el psicoanálisis como método clínico se aplicaba a las neurosis y quedaban por fuera toda una amplia gama de psicopatologías, es decir, quedaban por fuera la psicosis, las perversiones, anorexia, porque aquí había un problema médico más urgente que solucionar primero. En cuanto a las perversiones, Freud dice, bueno, si alguien no tiene un mínimo de sentido ético, no es aplicable el método. La psicosis, Freud pensaba que no eran abordables porque son pacientes que para él no hacen transferencia. Los pacientes niños no eran analizables para Freud. En la primera página del caso Juanito, él dice solo el amor al padre conjugado con la autoridad del analista pueden suplir la falta de asociaciones libres del niño. Los pacientes ancianos no eran analizables para Freud. Hoy intentamos, bueno, los pacientes niños hoy consideramos que sí, la gente anciana también podría llegar a ser analizable,
Y con este grupo de pacientes, bueno, intentamos, es decir, con los psicóticos, los perversos, patologías graves como la anorexia, la bulimia, o lo que se llaman pacientes hoy en día fronterizos, intentamos con resultados aleatorios, digamos. Los resultados son más inciertos. Donde el psicoanálisis prueba su eficacia es, efectivamente, como decía Freud, con los pacientes neuróticos. El método analítico, porque uno diría, ante tanta proliferación de métodos clínicos, de corrientes psicológicas, en principio cabe aclarar que el psicoanálisis no es una corriente de la psicología, porque no comparte ni objeto. El objeto del psicoanálisis es el inconsciente, y no comparte el método. Es decir, el psicoanálisis no podría ser considerado una corriente psicológica porque no comparte con la psicología ni objeto ni método. Ahora, entonces, uno diría, ¿cuál es la especificidad ante tanta proliferación y tanta oferta de abordajes psicológicos del padecer y del sufrimiento humano? ¿Qué es lo específico del psicoanálisis? Y uno podría decir que no es la teoría, hay muchas teorías. Uno podría decir, investigación se hace en psicología también. Entonces uno podría decir que lo específico del psicoanálisis es el método psicoanalítico. Es decir, lo específico del psicoanálisis es su clínica. Digamos, el método analítico consiste en la asociación libre del lado del paciente, es decir, que el paciente diga todo lo que se le ocurra, sin seleccionar qué va a decir y qué no, que diga todo lo que se le ocurra por más que le parezca penoso o doloroso. Y del lado del analista, la contraparte de la asociación libre está dada por lo que Freud llamaba atención parejamente flotante, es decir, que el analista escuche el discurso del paciente sin atribuir más importancia a una cosa que a otra, es decir, escucha atribuyendo a todo lo que el paciente dice el mismo nivel de importancia. Esto es lo específico del análisis. Digamos que lo que se conoce como ética del psicoanálisis es el método psicoanalítico, es decir, la ética del psicoanálisis es su método que siempre va acompañado de lo que conocemos como abstinencia del analista. El analista se abstiene de su deseo de curar, se abstiene de querer solucionarle la vida al otro, se abstiene de colocarse como guía o como modelo a seguir por el paciente, se abstiene de dar órdenes, de prohibir cosas, de dar consejos. La ética del analista entonces va en conjunción con lo que se conoce como deseo del analista. En este punto podríamos preguntarnos si el deseo del analista no está dado por enseñarle al otro cómo vivir o darle órdenes o solucionarle las cosas, ¿cuál es el deseo entonces que anima al analista en su acto? Bueno, el deseo del analista tiene que ver con poder, sesión tras sesión, aplicar el método analítico. Entonces, digamos que lo específico del psicoanálisis quizás tiene que ver con estas cuestiones, con su método, con su ética y con su clínica. Eso es lo que podríamos recortar como la especificidad del psicoanálisis.